A todos mis amigos de los animales, aquí tenemos el nuevo acuario que le he comprado a mis peces. Lo voy a hacer un poquito más atrás para que veáis las dimensiones que tiene. Es un 100 litros que tiene, y aquí están mis amiguitos, son nuevos. Este que parece un gallo, que tiene como una crestecita. Mírale qué majo es, mírale cómo va. He comprado dos. Ahí está el otro, qué bonitos que son. Y ahí pues está el amarillo, que también es nuevo, y los demás ya estaban aquí en casa. Son todo carpas. Este es el negro, precioso, ya lleva con nosotros 6 meses. Este grande blanco moteado con rojo también lleva mucho tiempo con nosotros. Lo voy a poner desde otras perspectivas para que se pueda apreciar mejor. Ahí están todos juntos, les encanta estar juntitos. Esa telilla que cuelga, os preguntaréis qué será. Pues esa telilla la tengo ahí puesta para que pongan los huevos, los peces, ¿vale? Y que no se lo lleve el filtro, ¿de acuerdo? Este filtro tan grande que tenemos aquí, que en realidad tengo dos. Uno chiquitito, que es el que tenía en el acuario, y otro grande, que es el que he comprado. Ya era para más litros. Este es nuevo también, es una preciosidad, es muy bonito, muy bonito. Y aquí está el rojo, que le encanta estar ahí debajo, y poco más que contaros. Muy contento que soy de darles una gran calidad de vida a los peces, ya que antes pues estaban pues en un acuario muy chiquitito, solo tenía a 5, y ahora pues, como podéis ver, es una maravilla. Y poco más. No pongo plantas y estas cosas. ¿Por qué? Porque ensucian mucho el acuario. Hace muy bonito, pero realmente ensucian demasiado el agua, Entonces les pongo un fondo, como podéis ver, y ellos están maravillosamente bien, teniendo oxígeno, unos buenos filtros, la cosa va de maravilla. Luego se les da de agua, se les pone un poquito de comida, que voy a abriros por donde lo hago. Aquí tengo una especie de... aquí se puede abrir y se les da agua, ¿de acuerdo? O también por aquí tiene otra cavidad para darles agua. En fin, lo importante es cuidarles, mimarles y darles otra calidad de vida más grande para ellos, porque antes realmente estaban bien, porque estaban muy bien, pero era diferente. La calidad de vida que tenían era pobre, y ahora, gracias a este acuario tan maravilloso que hemos comprado, podemos disfrutarles todos los días. Ya ha vuelto a trabar la imagen, es que se enturbia, se queda turba la imagen y no se ve muy bien. Bueno, pues hasta pronto, espero que os haya gustado. Mira cómo corren, ¡pum!